Entonces, iniciamos. A ver, vamos a recordar nada más para que cuando revisen el video, pues sepan de qué estamos hablando. Estamos considerando el siguiente problema y estamos retomándolo. Ya lo habíamos iniciado. Y como les comenté al inicio, el punto aquí es ver qué pasa con el gas de acuerdo a las condiciones de entrada y con respecto a las condiciones de operación de la torre. Tenemos que observar si existe una diferencia, principalmente en la parte del volumen, del gasto volumétrico, y tomando en cuenta la parte de las variables de presión y temperatura. Desde el punto de vista termodinámico, esas variables son de suma importancia, juegan un papel muy importante. Generan un efecto en la parte del volumen del gas. Tal es el caso que estamos trabajando con una fórmula asociada a la ley de los gases ideales. Entonces, habíamos comenzado ya a resolver y en este se observa que se hicieron unas conversiones, ¿no? Tenemos una conversión de 1.5 atmósferas y la temperatura del gas. Considero que ha de ser las condiciones de entrada. Son 1.5 atmósferas, es la presión del gas a la entrada y la temperatura del gas de 100 grados Celsius. Condiciones de entrada. Ahí observamos que hicimos el cambio de las unidades de atmósferas a kilopascales y de Celsius a Kelvin. ¿Por qué hicimos la parte del cambio del cambio de unidades? ¿Cuál fue como que el punto de tomar esa decisión y pasar de atmósferas a pascales y de Celsius a Kelvin? Ok, mencionábamos que quien había podido o quien establece qué unidades a trabajar, pues nos fuimos con respecto a la constante de gases ideales. Habíamos mencionado, si no mal recuerdo, que hay varios valores para la parte de los gases, de la constante de gases ideales. Sin embargo, también el hecho de que haya diferentes constantes es porque también hay diferentes unidades en las que se puede estar midiendo. En este caso, teníamos esta constante, la de 8.31447 kilopascales metros cúbicos sobre kilomol Kelvin. Por ello pasamos de atmósferas a kilopascales y de Celsius a Kelvin. Entonces, estamos recordando nada más, esta parte ya está escrita aquí. Ya nos dan los valores de la presión del gas en kilopascales, la temperatura en Kelvin, y hicimos la sustitución en esta fórmula. Esta fórmula la dejé únicamente como la denominábamos, jóvenes. La única que tenemos ahí. Esta. ¿Cómo la denominábamos? Eso también ya lo hemos platicado. Ajá. ¿Cómo se le llama en este caso? El de arriba dice GV, que es el gasto volumétrico. El de abajo ya no es gasto volumétrico. ¿Qué gasto vendría siendo? ¿O qué flujo? El flujo molar. Entonces, la fórmula que obtuvimos aquí y que la aplicamos nos da lo que viene siendo un flujo molar. Y de hecho, si se les olvida, ¿cómo puedo dar con el nombre de, pues, con respecto a las unidades? Dice kilomol sobre hora. Kilomol sobre hora, o sea, cantidad de sustancia. En este caso es la parte de la unidad de medida de los moles, kilomoles. Entonces es un flujo molar. ¿Por qué es un flujo? Porque está con respecto a la unidad de tiempo. En este caso son horas. Entonces lo que determinamos aquí, y vamos a ponerle ahí una pequeña
nota, por si no lo recuerdan, esto es flujo molar. Tenemos el flujo volumétrico, ¿sí? 50 metros cúbicos sobre hora. Eso es lo que está entrando de gas. Su equivalencia a flujo molar, considerando la presión y la temperatura, es de 2.4494 kilomoles sobre hora. ¿Sí se entiende? Es lo mismo, nada más que uno lo vamos a considerar como flujo volumétrico en términos metros cúbicos sobre hora y otro en términos de kilomol sobre hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Vayan recordando porque me hace pensar que no está quedando claro. Ahí atrás. ¿Sí? ¿Se entiende? O también están así como que recordando. Como ayer no venimos, pero lo que hizo un día, voy a tratar de nunca faltar. Se pierde la inercia. Bueno, ese valor, de acuerdo a las condiciones de entrada del gas, ahora vamos al segundo paso. Ya entró a la torre, ya llegó a la torre, y ahora ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ese gas? Debido a que cambian ahora la parte de las variables de presión y temperatura. Si observo las condiciones de operación de la torre, es una atmósfera, disminuyó la presión de 1.5 a 1, pero aumentó la temperatura de 100 a 200 grados Celsius. Entonces voy a hacer un cálculo, pero ahora considerando la parte de la nueva presión, de la nueva temperatura, que son las condiciones de la torre. Y voy a tratar de comparar el flujo volumétrico. Entonces, ese flujo molar ahora lo voy a llevar a un flujo volumétrico, ¿sí? Pero en este caso voy a trabajar la temperatura nueva, que va a ser de 200 grados Celsius, y la nueva presión, que es de una atmósfera. Entonces, el siguiente cálculo sería, a ver, un momentito, el siguiente cálculo sería entonces determinar el gasto o el flujo, determinar determinar el flujo volumétrico, o sea, GV, a las condiciones, ¿sí?, de operación. Cuando yo me refiero a las condiciones de operación, en automático tengo que estar situándome en la torre. Condiciones de entrada del gas, y la otra sería condiciones de operación. Saben que se está hablando del equipo, de la torre. Entonces, a las condiciones de operación, ¿de qué? De temperatura y presión. Les comentaba que la presión, en este caso la presión de operación, es una atmósfera, y la temperatura de operación, de acuerdo al problema, son 200 grados Celsius. Hasta ahí ya se va entendiendo, ya están ubicándose, porque los veo, bueno, no los veo muy bien, pero me da la impresión de tengo presión, tengo temperatura, y ahora pues voy a trabajar la parte de la fórmula de GV. Entonces voy a dividir mi pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí está. La fórmula que voy a trabajar es esta, jóvenes. No se pierdan. Es esta. ¿Sí? Voy a trabajar esa. Gasto volumétrico, flujo volumétrico. ¿Qué requiero? El flujo molar. ¿Qué requiero? La constante R. ¿Qué más? Temperatura y presión.
¿Tengo flujo molar? Lo tengo, lo acabo de determinar. Tengo la constante R, la misma que apliqué anteriormente. Temperatura y presión, ahí la tengo. O sea, tengo todos los datos. Solo que hay que ver las unidades nuevamente. En presión tengo atmósfera. No me sirve como tal. Hay que pasarlas nuevamente a kilopascales. Temperatura, Celsius. Igual, va para la parte de Kelvin. Entonces, tengo todos los datos de ambas variables, de todas las variables. Solo hay que considerar primero la parte de esas conversiones de atmósferas a kilopascales y de Celsius a Kelvin. Bueno, como ya lo hicimos una vez, entonces voy a ir un poquito más rápido en esta parte. A ver, ya hicieron la parte de las conversiones, entonces, a ver, tenemos, incluso lo puedo, a ver, lo voy a bajar un poquito esto para hacer aquí la, a ver, voy a bajarlo, ahí está, y ahora sabíamos que una atmósfera, ¿sí?, es 101.325 kilopascales, es decir, incluso ni siquiera era necesario aplicar la parte de la conversión, pero pues no se confíen, o sea, comúnmente siempre hay que hacer conversiones. En este caso coincidía, entonces vale lo mismo, 101.325 kilopascales. La parte de las conversiones de la temperatura, en este caso se le suman 273.15. ¿Cuánto valdría esto? Relativamente muy sencillo, ¿no? Pasar atmósferas a kilopascales de Celsius a Kelvin. Y ahora pues nada más voy a aplicar la ecuación que tengo acá arriba, que es esta. Entonces voy a tomar en cuenta, por lo tanto, GV es igual, ya que tengo la fórmula, al flujo molar, que en este caso sería 2.4494 kilomol sobre hora, que multiplica a la constante R. La constante R en este caso es de 8.31, 447 unidades kilopascales metros cúbicos sobre kilomol Kelvin. Y todo ello, de acuerdo a la fórmula, multiplicado, bueno, aquí se va a traer un poquito, por la temperatura de 473.15 Kelvin. Voy a mover tantito esto. Lo voy a pasar mejor acá abajo. Ahí está. Voy a bajar tantito este problema porque no se está viendo. Y todo ello dividido entre la parte de la presión. Dividido entre la presión en este caso son de 101.325 kilopascales. Por lo tanto, ¿cuánto vale el flujo volumétrico? 95.0. Ok, así es correcto. 95.09912 unidades. Como es un flujo volumétrico, se entiende que es metros cúbicos sobre hora. Aquí hay que considerar 4 cifras significativas diferentes a 0. Entonces, para mí, el 0 que tiene aquí es parte del
obviamente, del resultado, pero no es, para mí no es significativo. Entonces, 4 décimas, ¿sí? En este caso, o mejor dicho, serían 4 cifras significativas diferentes a 0. Así que ahí tenemos los 4 cifras significativas, que es el 9912. Las unidades se sobreentienden que son metros cúbicos sobre hora, como es un flujo volumétrico o un gasto volumétrico. Igual, si alguien no recuerda cómo hacer el análisis dimensional, pues sería de la siguiente manera. Solo voy a trabajar con las puras unidades. Miren, sería, de este punto sería kilomol sobre hora por lo que tengo aquí, kilopascales metro cúbico sobre kilomol Kelvin por Kelvin. Todo ello dividido kilopascales. Y se empieza a hacer el análisis dimensional. En este caso, observamos que tenemos, por ejemplo, Kelvin que se multiplican y Kelvin que se divide nos da 1. Se elimina prácticamente. Kilomol que se multiplica con kilomol que se divide, pues nos da 1. Se elimina. Y en este caso sería todo lo que nos quedaría, kilopascales por metro cúbico sobre hora, entre kilopascales. Y sigo haciendo el análisis. En este caso, esto es un poco de matemáticas, completo mi fracción, medios con medios, extremos con extremos, y esto es igual. Kilopascales por metro cúbico por 1, pues nos da kilopascales metro cúbico, pues nos da lo mismo, por 1. Horas por kilopascales, pues nos da horas kilopascales. Y de ahí kilopascal que multiplica y kilopascal que están dividiendo nos da 1. Y por lo tanto, ¿cuánto nos queda? Ahí están los metros cúbicos hora. ¿Sí? De esa manera es como se llega a la unidad de medida correspondiente. Se entiende que si tú hiciste bien el despeje, hiciste bien la sustitución, o sea, si hiciste toda la parte de la parte matemática, pues quiere decir que vas a llegar sin problemas a la unidad de medida. O sea, ni siquiera tienes que tomarte el tiempo para hacer el análisis dimensional, si hiciste correctamente todo. Desde si hay un despeje, la sustitución de datos, las unidades y las respetadas y demás, tienes que llegar a la unidad de medida, que en este caso son metros cúbicos sobre hora. Abajo está la comprobación, pero pues en este caso en un examen o en un problemario pues no es necesario, porque al final me vas a dar la respuesta correcta con la unidad de medida. Y se entiende que si hiciste bien las cosas, pues la unidad va a ser correcta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, ahora, ¿para qué se hizo todo ello? Vamos a comparar qué pasó con el flujo volumétrico. Tenemos, en este caso, que el flujo volumétrico con respecto al gas que estaba entrando era de 50 metros cúbicos sobre hora, a las condiciones de 100 grados y 1.5 atmósferas, a las condiciones de entrada del gas. Pero ¿qué sucede cuando entra a mi torre? ¿Sí? Cuando entra a mi torre, podríamos decir, igual y, no sé, estaría un poquito sin fundamento, o sea, no bien sustentado, pero podemos decir que hubo una expansión ahí, ¿no? Algo sucedió. Termodinámicamente algo pasó un poquito, es más complejo, posiblemente, pero desde el punto de vista de matemático, pues pasamos de 50 metros cúbicos sobre hora a 95 metros cúbicos sobre hora. Ya sé que es hipotético el ejemplo, pero si aumenta la temperatura, ¿no también debería aumentar la presión en vez de...? Bueno, por eso le digo, es hipotético. Los datos ahí
pues igual como que podrían ser no tan congruentes, ¿no? Porque dice, si aumenta la presión de un gas, ¿qué sucede? Posiblemente aumente la temperatura, porque hay una represión, ¿no? Tendríamos que ver qué sucede, cuál es el efecto que se tiene de ese gas al aumentar la presión, ¿sí? O igual al aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, es hipotético, tendría que estar en clases de termodinámico para que ahí sí, con justa razón, dice, bueno, a ver, díganme qué está pasando, el comportamiento de ese gas, ¿no? Pero lo que queremos ver aquí es, más que nada, cómo hace el cambio de un flujo volumétrico de 50 a 95. Y entonces hablábamos en su momento qué tan importante es ello. Para la parte del diseño, ¿cuál utilizarían? ¿El de 50 o el de 95? Para la parte de diseño de una torre. Ya me habían dicho, de hecho, no sé si fue usted que me contestó, Rodrigo, no me acuerdo quién. Me dijo, es para esto. Y le dije, sí es cierto, eso es correcto. ¿Para qué nos serviría? ¿O cuál es el que utilizaríamos? ¿Cuál es el que nos serviría para la parte de diseño de una torre? ¿El de 50 o el de 95? Viéndolo del modo teórico del de 50, pero parece que es como más congruente de que si bien cierta temperatura se da cierta presión, porque ese de 200 grados habría que tener un gas muy específico, que cuando se aumente la temperatura se reduzca su volumen. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el que trabajaría si a mí me dijeran, igual, el problema es hipotético, pero cuál es el que trabajaría yo para hacer el diseño de mi torre? El de 95. Pues como su nombre lo dice, ¿no? Diseño de mi torre. Yo tengo que ver las condiciones a las que va a estar mi torre, de presión, temperatura, y también lo que va en este caso estar entrando, ¿sí? Entonces, aquí serviría más el de 95 metros cúbicos de hora. Pero bueno, fue un problema, de hecho, nada más hipotético, pero al final ya vimos que todos los cálculos que se deben de aplicar, de hecho, esos cálculos que ven ahí son cálculos que igual en siguientes problemas se van a tener que hacer. Entonces ahorita también nos sirvió para ello, para hacer los cálculos que en su momento se van a ir aplicando. Bueno, siguiente problema. A ver, déjame ver, que aquí lo tenía. No, déjame revisar si es el mismo. Ok, leemos el problema. Y en este caso, le voy a quitar el formato, nada para que se vea bien el problema. Y nos mencionan, se requiere separar el 97% del benceno presente en una mezcla con aceite, aplicando aire puro con 177 de exceso, lo que equivale a 20.300 kilogramos de hora. Esta parte, jóvenes, esta parte ya la habíamos mencionado. Es un problema, diría su compañero, es parecido a uno que ya vimos anteriormente, solo que aquí es un poquito más elaborado y nos piden ciertos cálculos. Seguimos. La columna opera a 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. La mezcla líquida se alimenta con una concentración del 44% mol de benceno. El benceno tiene un peso molecular de 78, el aceite 250 y el aire 29. Mientras que la densidad de la fase líquida a cualquier concentración se puede considerar de 970 kilogramos sobre metro cúbico. Determinar relación mol del compuesto de interés en la fase líquida, relación masa del compuesto en la fase líquida y la fracción masa del compuesto. Bueno, lo primero, como lo hemos manejado hasta ahorita, pues sería ir sacando la parte de los datos, ¿no? Se usen o no se usen, si quiero ser claro, tienes que considerar siempre sacar los datos. Yo entiendo que algunos datos están de más, sí, solo es parte del problema, pero es necesario. Igual, una vez que ya te familiarices con los problemas, igual algunos datos no los vas a sacar. Yo te recomiendo que sí lo hagas, ¿sí? Porque eso te ayuda a ti a interpretar la información. Más que nada es para eso, interpretar toda la información que te están brindando. Entonces, empezaríamos
con la parte de datos. A ver, déjenme ver y lo hago un poquito más grande. Ah, caray. Ya. Problemas técnicos. Datos. Dice, se requiere separar el 97% del benceno. Esto es, ¿sí? Por parte del benceno. Entonces, pues es una concentración. Es la concentración, ¿sí? Que se quiere separar del benceno, que en este caso es del 97%. Benceno. Y voy a ir aclarando algunas cosas que de hecho tengo aquí en mis apuntes, pero nos vamos a ir platicando. Nos da la información de que tenemos benceno, tenemos aceite y tenemos aire. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque si tú vas a este apartado, ¿sí?, del problema, te dice, el benceno tiene un peso molecular de 78. Bueno, en este caso, el problema te está dando una información del peso molecular, que dice del benceno, del aceite y del aire. Lo primero que yo te voy a pedir, y eso va a venir en la parte de los problemas, en tu problemario, es que debes de conocer al menos la fórmula de alguno de los compuestos químicos, bueno, en este caso del benceno, porque a raíz de eso, si el problema no te da el peso molecular, tú lo tienes que determinar. Ahorita el problema ya te lo da, te lo dice 78, incluso no te dice las unidades, que también ahorita voy a aclarar esa parte, pero te dice el benceno. Entonces, si en dado caso el problema no te da el peso molecular, pero sí te dice qué compuesto es, en este caso es el benceno, pues tú tienes que tener la consideración de cuál es la fórmula, ¿sí?, en este caso la fórmula molecular, o la fórmula, o parte de la nomenclatura química que se conoce. En este caso es C6H6. A raíz de eso, tú puedes obtener el peso molecular, ¿sí? Entonces, no te confíes y esperes que te den toda la información. En este caso sí lo hacen, pero ten claro que no habría necesidad, porque tú tendrías que poder determinarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos 97% de benceno que se quiere retirar. Hay una mezcla líquida, ¿sí? O sea, la fase líquida que está entrando, le vamos a llamar L. Ahorita vemos en dónde está entrando para ponerle si es L1 o L2. Es benceno más aceite. Y se está utilizando aire, que es otra corriente, es la corriente o la fase gas. Voy a dividir un poquito mi pantalla porque pueda trabajarlo de esta manera. Entonces nos dicen, tenemos una fase gas, o una fase gaseosa, como se escuche mejor. Le vamos a poner G. Y nos dice que esta fase gaseosa es aire puro. Lo habíamos comentado también. Puro significa que no hay nada de trazas, ¿sí?, de mi compuesto de interés. Que ahorita yo ya sé cuál es mi compuesto de interés, porque lo vimos en el problema anterior, que es el mismo, y ya habíamos mencionado que es el aceite, que es el benceno, perdón. Entonces, este aire es puro, y en este caso está libre de ¿quién? Libre de benceno. No hay trazas, no hay nada de ello. Seguimos. Hay un exceso, igual ahorita no es necesario ponerlo, el exceso ni siquiera lo vamos a trabajar ahorita. El flujo, bueno, a ver. Este flujo, ¿sí?, es un flujo másico y es de la fase gas, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, a ver, flujo másico de la fase gaseosa le vamos a poner.
y es de 20.300 kilogramos sobre hora. Luego nos dice la columna opera a 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. Por el momento igual lo voy a omitir porque bueno, a ver, déjenme buscar. Bueno, igual sí lo pongo. ¿Qué tal si lo utilizamos? Sería la presión de operación y también la temperatura de operación. Ok. Luego dice, se alimenta con una concentración de 44% mol de benceno. Bueno, entonces tenemos otra concentración, pero esta es la concentración de alimentación. ¿Sí? En la alimentación. Es la concentración del benceno en la alimentación. Vamos a ponerle con la fórmula para que la vayan ubicando. El benceno tiene un peso molecular, ok, el peso molecular. Es de 78, y aquí voy a hacer una aclaración. Comúnmente, cuando tú trabajas el peso molecular, si te vas a la tabla, ¿qué unidades serían? Lo que te arroja la tabla, ¿qué unidades serían? Gramos sobre mol. Sin embargo, si asociamos parte de los apuntes que se han generado y que te he compartido de aquí, y así los tienes, pues qué bueno, ¿no? Si no, pues son necesarios los apuntes. Un momentito. Si asociamos la información de los apuntes, a ver, un momentito, en lo que carga. A ver. ¿Te acuerdas de las tablas? Busquen las tablas que copiaron ese día de fase gas, fase líquida. Aquí están. Ahora ya se bajó. Ahora. No, sí, es que como tengo abierto documentos que están hechos a mano prácticamente y luego estoy grabando, pues obviamente rinde la memoria RAM, pero pues también dice, espérate tantito. ¿Cuánto tiene RAM? No, tiene 8. Sí, tiene, ya el de 4 ya es como que lo más común, pero ya no ayuda. Un momentito porque, a ver, está grabando. Entonces, recordamos que si trabajamos con la parte de la tabla periódica nos da gramos sobre mol, el peso molecular. Pero, si yo vengo y reviso la parte de las unidades con las que me están proponiendo, de acuerdo a esa tabla, ¿qué unidades tendría que estar trabajando entonces? ¿Kilo qué? Así es. Entonces, no estaría mal hablar entonces, dice, bueno, tengo 78 gramos sobre mol, o tengo 78 kilogramos sobre kilomol, sería un equivalente. Entonces, el problema no lo menciona. Entonces, yo estuve revisando el problema y dije, bueno, ¿qué unidades voy a estar trabajando? Me voy a pegar a lo que ya menciona la tabla. Entonces aquí serían 78 kilogramos sobre kilomol. Aunque tú sabes, si vas a la tabla y calculas ese peso molecular, te va a dar gramos mol. Pero en este caso lo vamos a trabajar como kilogramos sobre kilomol
para asociarlo. Incluso si el problema no te lo da, voy a hacerte mención lo siguiente. En este libro, a ver, vamos a abrirlo, por si tienes alguna curiosidad y decir, no lo quiero calcular, lo quiero buscar en algún tipo de referencias. Tengo aquí el libro déjenme ver, de termodinámica. A ver, creo que lo tengo acá. Mis apéndices, termodinámica. Déjame ver si es este. Sí, es este. En este libro de termodinámica de séptima edición, aquí están los apéndices, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pues tengo la información necesaria, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice en el seno, la fórmula molecular, y nos da el peso molecular, 78.115. ¿Qué quiero decir también con ello? Que el problema no lo da en 78, pero créeme que tú tienes que hacer el cálculo y tienes que hacerlo lo más exacto posible. Entonces, 78 está redondeado, pero tú debes de manejar datos más específicos aún. 78 puntos y lo que te dé. Aquí un ejemplo, en este libro de termodinámica, pues nos dice que la masa molar o el peso molecular, bueno, en este caso es de 78. ¿Sí? Entonces, y te das cuenta que también la unidad de medida es 78 kilogramos sobre kilomol. Es decir, el problema que tenemos aquí dice 78, prácticamente lo correcto, de acuerdo a este libro, si yo referencié este libro, tendría que ser 78.115 kilogramos sobre kilomol. Ya vieron que la unidad de medida también es correcta. Lo que les decía de las tablas, en las tablas nos dice gramos sobre mol, pero también lo podemos manejar de esa manera. Y aquí el libro lo está diciendo, no solo lo digo yo, el libro como tal también lo puede manejar así. Y me adelanto otro poquito. A ver, aquí también está la otra parte que también deben de observar. El problema ya nos da la información del peso molecular del aire, ¿sí? Nos dice que es de 29, pero, de acuerdo a este libro, si usted se referencia, de acuerdo a este libro de termodinámica, el peso molecular o la masa molar del aire es de 28.97. Y aún así yo creo que pueden encontrar otro dato aún más específico, que lo pueden buscar en otros libros y les puede dar otro valor. Pero mientras tú referencies bien el libro o de dónde sacaste la información, no hay problema. Pero siempre acostúmbrate a poner la referencia, ¿sí? Igual ahorita bueno, sí se lo voy a mostrar para que vean a lo que también me refiero. Por ejemplo, yo en mis apuntes, ahorita les voy a enseñar esta parte de los apuntes. Un momentito. A ver. Por eso estaba batallando mucho. No. A lo que me refiero. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo mención que tanto la sustancia como la fórmula y la masa molar lo estoy obteniendo del libro de termodinámica. Entonces ustedes también acostúmbrense a que cuando ponen un dato, sea no sé, desde el valor de R, por ejemplo, de la constante R, o desde la fórmula, o el peso molecular, etcétera, acostúmbrense siempre a poner la referencia de donde sacan. Eso es muy bueno, porque eso también ayuda y bueno, a sustentar los resultados que ustedes obtienen. Porque yo te puedo preguntar, bueno, ¿por qué utilizaste 29? Si yo me voy y calculo esto, pues no me da 29.
No, es que yo lo saqué de tal libro. Bueno, ¿de qué libro? Ya si me das la referencia. Ah, bueno, está bien. ¿Qué pesa más? Pues obviamente que no me diga el libro, ¿no? Pero pues sí acostúmbrense a esa parte. Yo lo hago. De hecho, ahí tengo algunos. Aquí tengo otros acá abajo. Acá abajo. Nada más para mostrárselos. Ah, aquí está bien. Ahí están los otros. Estaban, dice. Ahí están. Por ejemplo, aquí está la parte de transferencia de valor en masa, manejo de transferencia de masa. Entonces, eso se les hace muy familiar, ¿no? Termodinámica. Son libros muy, muy comunes que deben de haber utilizado ya. Digo, ya, a esta altura, pues ya. Pero bueno, seguimos con otro problema. ¿Sí? Pero tú ya sabes que, pues no son 29 cerrados. Al menos en este libro es de 28.97, pero no le voy a cambiar nada al problema, así que lo voy a manejar como 29. Y luego, mientras que la densidad de la fase líquida a cualquier concentración se puede considerar de 970 kilogramos sobre metro cúbico. Es densidad. Densidad, en este caso de la fase líquida, 970 kilogramos sobre metro cúbico. Y creo que son todos los datos. Y ahora vamos a la parte de traducción. La traducción, pues ya saben que se refiere desde el diagrama de equipos y las fórmulas que voy a trabajar. Entonces, voy a agarrar aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a agarrar esto, que ya es una figura que comúnmente manejamos. Voy a quitar la división. ¿Recuerdan si es una absorción o una desorción? A ver, ¿qué viene siendo una absorción o una desorción? Ya no tocamos ese punto, pero ya lo habíamos platicado. ¿Por qué es una desorción? Así es, entonces es una desorción. Habíamos dicho que este es el 1, el 2, y es una desorción. Y ahí está. Entonces ahora hay que poner las corrientes. Las corrientes las voy a poner de la siguiente manera. Aquí sería G1, L2, sería G2 y L1. Donde L2, igual lo puedo especificar aún más, donde pues L2 va a ser igual a LA2 más LS2, donde L1 va a ser LA1 más LS1, donde sabemos que de aquí LS2 pues va a ser igual a LS1, permanece constante porque es el líquido inerte, y G1 es igual a GA1 en caso de que tenga un poco o trazas de compuesto de interés, y GS. Y G2 donde tengo GA2 más GS. ¿Sí? Bueno, todo esto ya lo hemos platicado, así que por eso fui un poquito más rápido. Esto sería como que la ubicación de las corrientes. Y ahora pues voy a preguntarme qué es lo que me están solicitando. Relación mol del compuesto A de interés en la fase líquida. Relación mol. Entonces ya tengo abierto aquí mis apuntes. Y nos especifican en la fase líquida. ¿Ok? Entonces la relación mol como que no tiene muchas ganas de trabajar hoy. Sí, yo creo que también sabe que
Sí, mañana.